Nosotras, esta es nuestra casa, nuestro refugio. Queríamos darle este abrazo de Golfo, que las recibe hoy con tanta alegría y con tanta emoción. Traer al mar con su presencia también tan sanadora, con la sal que nos sana las heridas, con la posibilidad que nos da este médano, ancestralmente habitado también por nuestros. Así que los invitamos a, si se quieren descalzar, meter las manos en la arena. Hay un poco de limpieza que viene bien y que el mar lo permite y es generoso y es amoroso. Así que bueno, la idea de poder hacer la apertura era esta. ¿Querés dar mi saco de acá arriba, Carla, después? Hubo varias denuncias, fue un taller muy emotivo, con muchos sentires, porque varias compañeras expresaron situaciones que vivieron muy duras y bueno, eso hizo, digamos, también un poco hermanarnos, participar desde todo el cuerpo, nuestras cuerpos, acompañando, Madres que sanan su linaje y rompen estereotipos antiguos. En organizaciones, dispositivos para trabajar con los alumnos, lucha conjunta de docentes y alumnos, que se garantice la educación para todos, acompañamiento a alumnas víctimas, abogados con perspectiva de género, basta de generar miedo a docentes y directives a la hora de denunciar cuando un alumno expone la situación al docente. Educación sexual, el interés de los estudiantes. ¡Ahora que sí nos ven! ¡Abajo el patriarcado se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Abajo el patriarcado se va a caer! ¡Se va a caer! ¿Qué se hace con los alumnos varones cis violentos? ¿Qué hacemos con el alumno luego de que nos cuenta sus vivencias? Y declaramos presencia al encuentro plurinacional de mujeres lesbianas, travestis, trans, bisexuales, intersex y no binarias en el mes de octubre en San Luis.